Bueno, en el día de hoy tengo un video diferente y es que voy a presentarte estas plataformas de streaming para nosotros ver películas, serie vía streaming. Tengo varias, aquí tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis plataformas. Hay más, hay muchas más, pero yo seleccioné las que más me gustan y a las cuales yo estoy suscrito. Pago una suscripción mensual porque son las que yo entiendo que tienen mejor contenido. Voy a mencionarte estas que están aquí. Yo sé que hay otras, me faltan, pero yo solamente voy a mostrarte la que a mí en lo personal, en verdad, me gusta mucho por el contenido que tienen, también por el doblaje a español, están en inglés y en español. Y voy a mostrarte también la cartelera que hay de películas y serie en cada una. Tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6 plataformas. Y tengo Apple Plus, Netflix, Disney Plus, HBO Max, Stars y Amazon Video o Amazon Video. Estas son las plataformas que yo estoy usando actualmente para ver películas, para ver televisión. Ustedes saben que la televisión convencional está cayendo, eso va en decadencia. YouTube y todas estas plataformas le están haciendo un hoyo, pero brutal a la televisión como nosotros la veíamos antes, porque las herramientas vía streaming que tenemos a la mano, pues tú tienes la opción de verlo en el tiempo que tú prefieras y cuando tú tengas tiempo. Y creo que esto es lo que ha hecho famoso tanto a Netflix como a estas otras plataformas. Bien, vamos a lo que vinimos. Vamos con la primera plataforma. Voy a empezar con Stars. Esta es una plataforma, yo estoy pagando ahora mismo mensual por ella unos $5, 5 a 6 dólares, porque me pillé una oferta por todo un año, pagué el año completo y me salió más o menos el mes a $5, si mal no recuerdo, porque hace unos meses que estoy suscrito bajo esta plataforma. Y antes de seguir, debo decirte que esta región que voy a mostrarte es la región de Estados Unidos. Digo esto porque ustedes saben que a nivel de región esto puede cambiar. Si tú estás en Latinoamérica o estás en Europa, pues puede haber otra cartelera, ¿verdad?, diferente a la que yo tengo. Pero ustedes saben que muchas veces con un VPN, si tú ves alguna película aquí que te llame la atención, pues tú sabes que con un VPN tú vas a poder resolver esto. Pones un VPN que te diga que tú estás en Estados Unidos, pagas tu suscripción y vas a tener la cartelera que yo tengo. En algunos casos no funciona porque supe que en Netflix creo que no está funcionando el VPN, pero creo que en las otras plataformas sí funciona. Así que si tienes una cartelera diferente a esta, ¿verdad?, a la que yo estoy mostrando acá, pues ya sabes que esto se trata por el VPN. Voy a entrar con Stars. Es una plataforma que a mí en lo personal me gustó. Decidí probar un mes primero porque ellos te dan un mes de prueba gratis. Y a pesar de que yo estoy en Estados Unidos, me gusta que ellos se preocupan porque la mayoría de películas, el 90% de su cartelera, pues está doblado al español. Y es algo que a mí en lo personal me gusta porque lógicamente mi idioma nativo es el español y me siento más cómodo viendo las películas y series en español. Si vamos a movie, a películas, fíjate la gran cartelera. Voy a ir dándole despacio para que ustedes vayan viendo por qué yo decidí usar Stars y a mí me encanta. Esta es solo la parte de las películas porque ellos también tienen series originales y hay una serie que me encantó, la vi de manera compulsiva, una serie muy buena que también te voy a hacer esa recomendación por si tú decides suscribirte aquí en Star, pues puedas disfrutar de esa serie. Fíjate, las películas, estas son las películas que están disponibles, en su mayoría están dobladas al español o en inglés, como tú te sientas más cómodo. Voy a abrir una para, ¿verdad?, que ustedes vean un ejemplo. Voy a abrir Sicario, El Soldado, que esto fue una película muy buena. La voy a abrir, la voy a pausar por temas de copyright. Vamos a pasar el audio. Bueno, esta es la continuación de la serie
Poder, Power, que fue una serie que a mí me encantó. Te la recomiendo. Esta serie está, ¿verdad?, disponible en Star. Tiene unas 7 temporadas, si mal no recuerdo. Y eso a mí me encantó, chicos, esta serie de Power. Y esta es la continuación con ese actor que a mí me encantó la manera como él, ¿verdad?, se manejaba en esa serie. Viene hasta la película, aquí inician, te ponen el logo de Star, lo típico que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y para nosotros cambiar el idioma, simplemente vamos aquí a la ruedita, aquí abajo. No se ve por mi foto, ya a ver si puedo quitar mi foto. A ver si puedo quitarla. Quito esto y ahí está. Si vamos aquí a la ruedita, aquí abajo, pues aquí podemos, ¿verdad?, cambiar el idioma de inglés a español, y es una de las cosas que me llamó muchísimo la atención. Y en su cartelera vas a encontrar un 90% de contenido que son así en nuestro idioma español. Así que ya saben, no voy a poner mucho porque ustedes saben que por el tema de copyright esto me puede traer problemas con el video, pero esta plataforma la recomiendo. Y es importante resaltar un punto importante, y es que ninguna de estas plataformas me están pagando para que yo promocione, ¿verdad?, su plataforma, sino que yo decidí hacer esto dado a que a mí me ha salido bien y la manera de ver televisión, ¿verdad?, vía streaming me ha encantado. Ustedes saben que para la pandemia pues uno estaba buscando manera de entretenimiento, y por eso yo di con esta herramienta de Star. Fíjate aquí todas las películas que tienen disponible para que tú puedas verla, y esto está incluido en el plan. No tienes que pagar dinero adicional, sino que con esta mensualidad tú vas a tener acceso a todas estas películas que te estoy mostrando. Este video quizás se va a hacer un poco largo, pero yo voy a hacerlo de esta manera para que ustedes puedan ver y disfrutar todo el contenido que tienen cada plataforma. Mira, es un montón de películas, desde, ¿verdad?, películas viejas hasta las películas más nuevas que tenemos ahora mismo. Ahí vi algunas películas de el mundo de Marvel, ahí vi a Iron Man y otras películas que, ¿verdad? Fíjate también en Venom, donde está aquí, Venom. También tenemos la Saw, la saga completa de Saw, está aquí incluida en este paquete. Mira Spider-Man, que lo subieron ahora, ¿verdad? La primera parte de Spider-Man también la subieron, Bad Boy. Y si vamos aquí a serie originales, estas series son desarrolladas, al igual que Netflix, son desarrolladas por la misma plataforma. Para ser honesto, he visto pocas series de acá por temas de tiempo. Estaba viendo, te voy a decir cuál serie es la que he visto y la que me encantó, y es esta que está aquí, Poder, Power. Tiene solo 6 temporadas. Disculpen que ahorita dije que tenía 7, pero son solo 6 temporadas. Lo que pasa es que hace un tiempo que la vi y no recordaba. Y luego de esta está la continuación de esta, más la que se va a estrenar en marzo, o el día 6 de este mes se va a estrenar una nueva. La verdad es que si decides, ¿verdad?, contratar esta plataforma, pues te recomiendo que vayas con esta serie, que a mí en lo personal me gustó. Fíjate dónde están, ¿verdad? Está la rayita completa, donde yo la vi completita desde la temporada 1 hasta la temporada 6. Y fíjate dónde sale que yo la vi completita, porque es una serie muy muy buena. Pero vamos a salir de esta plataforma, y voy ahora a pasar a HBO Max. Con HBO Max hay una situación, y es que está bloqueado en muchos países. Todavía HBO Max no está llegando a la mayoría de países, pero me parece a mí que con un VPN pues tú vas a poder resolver este problema de HBO Max. Este está dentro de las mejores plataformas, que a mí en lo personal me encanta. Hay un montón de series. Esta serie es nueva, que voy a empezar a verla. Me llamó mucho la atención. Fíjate que solo tenemos una sola temporada y ya va por el capítulo 6. Yo no veo capítulos a la semana. Yo espero que pongan todos los capítulos. Así que esta serie es completamente nueva, y me gusta de HBO Max que te ponen películas, ¿verdad?, de estreno. Hay películas que se
se combinan con el cine y te la dan en estreno, como en el caso de Matrix, que se estrenó el mes pasado y yo pude verla aquí de estreno conjuntamente con el cine. Pero para esto tú tienes que pagar una suscripción de $15. Hay una suscripción de $10, si mal no recuerdo, y otra suscripción de $15, que esta incluye el tú poder ver películas de estreno, ¿verdad? Se estrena aquí conjuntamente con el cine. Así que esto fue algo que a mí me gustó. Y hay que tomar un punto importante en cuenta, y es que esas películas de estreno son por tiempo limitado. Ellos te dan un tiempo de unos 30 días para que tú veas la película, y luego a los 30 días la quitan. Luego de un tiempo pues vuelven y la ponen, porque he visto que películas que ellos quitan, pues después de un tiempo vuelven y la ponen por un tiempo más. Y esto es bueno, porque si no te dio tiempo de verla, ¿verdad? Fíjate dónde está toda la del Joker, todos los Superman y toda la franquicia, porque verdad, toda la franquicia de... A ver, porque está por aquí, que se me olvida siempre. Todas estas franquicias que tú estás viendo aquí están disponibles, ¿verdad? DC, todas las de DC, todos los superhéroes, pues fíjate aquí donde están. Está la serie completa de Superman, que ya yo la vi. Me encantó también esta serie. Si tú eres un usuario que te gusta ver, ¿verdad?, estas películas de superhéroes, pues te recomiendo que vea la primera temporada de Superman, ya que es muy buena, mejor de lo que yo esperaba, y fue una serie que yo también vi de manera compulsiva porque me gustó la trama, me gustó también las escenas, no es tan aburrida como otra serie que he visto de Superman. Esta es, ¿verdad?, con muchísima acción y una muy buena trama. Así que te recomiendo que si te suscribes a HBO Max, pues te recomiendo esta serie. También te recomiendo Juego de Tronos, que es, ¿verdad?, algo... Si tú no has visto esa serie, creo que no has visto ninguna serie. Y ustedes saben que Juego de Tronos está disponible a través de HBO Max, y es con la serie que tú deberías de empezar. Si tú eres un usuario que nunca ha visto ninguna serie, pues te recomiendo Juego de Tronos, que está completamente, todas sus temporadas están completas aquí en HBO Max, y es una serie que yo también vi de manera compulsiva. 8 temporadas, no hay desperdicio, está altamente recomendada, es famosísima. Es más, que es muy probable que tú estés viendo este video y ya la viste, pero siempre hay una persona nueva que no conoces, pues una recomendación súper brutal, y es esta tremenda serie. En cuanto a cartelera, pues brutal. Ellos se mantienen agregando contenido, ¿verdad? Actualizan tanto contenido nuevo, ¿verdad?, de ahora, como contenido viejo. Y eso es lo que me gusta de HBO Max, que tú vas a encontrar una actualización de películas literalmente cada semana. Te meten contenido nuevo cada semana, y también la mayoría de ocasiones pues tiene el doblaje a español, que es algo también que a mí me gusta, que si la película tiene el doblaje a español, pues ellos te lo ponen también en español, y eso es algo que a mí, ¿verdad?, como latino de habla español, pues me interesa. Hay muchas películas que la veo en inglés, pero la mayoría, ¿verdad?, si tú vives aquí en Estados Unidos o usas un VPN, pues vas a tener esa opción de que la mayoría de movies pues la vas a tener en tu idioma nativo español, doblaje español, que eso es algo que a mí me gusta. Chicos, HBO Max, un poco caro, pero vale la pena. Fíjate que es una cartelera enorme, tanto películas viejas como películas nuevas. Esta fue una película que a mí me gustó muchísimo, que fue grabada totalmente en un ataúd. Fue increíble la interpretación de este actor, porque fue una película que él la hizo dentro de este ataúd y estuvo muy muy buena. Vamos a ver si esa está en español también, para que ustedes vean que si la película dispone del idioma, pues fíjate dónde está. Así que recomendada en lo personal está HBO Max. Ahora voy a dar el salto a Amazon Video. Amazon Video es otra plataforma que está disponible, me parece que está disponible ya en Latinoamérica. Sí, está disponible en Latinoamérica, Europa, y también el contenido cambia debido a la región. Esto que tú estás viendo aquí es la región de Estados Unidos. Si bien es cierto que si tú usas el VPN para ver el contenido de aquí de Estados Unidos, pues
El idioma, en caso de que tú no hables inglés, pues el idioma va a ser un problema porque en su mayoría están en inglés. Hay mucho contenido en español, pero aquí en Estados Unidos la mayoría tú la vas a encontrar en inglés. Sí hay en español, doblada, ¿verdad?, a español, pero si la comparas con Starz y si la comparas con HBO Max, pues te vas a dar cuenta de que te va a hacer falta el idioma español en muchas producciones y es un punto negativo que le voy a dar porque aquí en Estados Unidos vivimos un montón de latinos, muchísimos millones de latinos, y por eso HBO Max y Starz se preocupan por tener nuestro idioma español. Porque fíjate, si tú abres una película acá, voy a ponerte un pequeño corte aquí para que ustedes vean de que lo que te digo es cierto, que las películas en su mayoría solo están en inglés. Si tú hablas inglés, pues lógicamente no vas a tener mayor problema porque es tu idioma nativo. Fíjate, este tiene, ¿verdad?, tiene inglés y francés, no tiene español para nada, ven. Pero en lo personal es una tremenda cartelera, también es una buena plataforma para Latinoamérica y para España precisamente, pues lógicamente todo el contenido que vas a encontrar pues va a ser en español, porque es lógico que, espérate que me salí aquí de la vaina, es lógico que para nuestros países la van a poner en nuestro idioma, pero hay un montón de contenido, que lógicamente saldría mejor verlo en nuestro idioma. Bueno, voy a salir de Amazon, ¿verdad?, por este tema. Sí hay muchas carteleras, sí ellos tienen, vamos a decir, tienen también series, que la mayoría de series están dobladas. Si vamos aquí, le damos a categoría, si vamos a originales de Amazon, pues te vas a encontrar que tienen series muy buenas. Por ejemplo, esta película es excelente, La Guerra del Mañana, y esta está doblada en español. Por lo regular, las que son originales, casi el 90%, vamos a decir, que son originales, pues están en nuestro idioma. No importa si tú estás aquí en Estados Unidos, ¿verdad? No importa si estás en otro lado y usas un VPN, pues vas a encontrar de que las series originales, pues sí, en su mayoría, pues vienen con el doblaje en español. De aquí he visto muy poco contenido, pero Amazon, como está incluido en la membresía anual de Amazon, pues no está de más que tú tengas esta cartelera de película. Ahora voy a pasar hacia Disney Plus. Yo tengo la cuenta básica, ya que ellos tienen una cuenta donde incluyen Hulu, pero Hulu no me interesa mucho. Tiene contenido, pero no me interesó mucho. Me llama mucho la atención de Disney porque incluye todas estas franquicias: Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Incluye estas plataformas en el cual te van a estar subiendo lógicamente contenido de cada plataforma, como estamos viendo aquí en el video. Disney está bien, lo único que siento yo es que ellos a nivel de película son bien conservadores en agregar contenido nuevo. Si lo comparas con Starz y con HBO Max, pues ellos son muy lentos a la hora de incluir contenido nuevo y fácilmente te quedes sin contenido muy rápido. Es decir que si tú eres una persona que ve televisión de manera compulsiva, pues vamos a decir que Disney Plus en unos 6 o 7 meses ya te vas a quedar sin contenido, porque ellos actualizan muy poco. Y una serie, están subiendo literalmente una serie al año. O no, están subiendo como unas 3 series cada año, ¿verdad? Porque el año pasado subieron esta y subieron un par de series más, subieron esta que está aquí, que si lo comparas con las demás plataformas que acabo de mencionarte, pues yo siento, ¿verdad? Y esto te lo voy a decir en lo personal, pues yo siento de que Disney actualiza más lento que las demás plataformas. Es muy buena porque también tiene la parte infantil que a los niños les gusta. Así que si tú tienes niños, pues esta parte está muy buena porque aquí tú vas a tener un montón de contenido para que tu bebé se entretenga, ¿verdad? Para que tus niños se entretengan. Y es un punto bueno que le doy. También tiene algo que me gusta, que Disney es 99% doblado a español.
Aquí todo el contenido, todo absolutamente, digo 99%, porque hay uno que otro contenido que sale en inglés, pero en la mayoría de películas, series, documentales, pues te vas a encontrar de que tienes el doblaje a español y en inglés. Así que es algo que me gusta. Y también me gusta que tiene toda la franquicia de Marvel. Te vas a encontrar con todo el contenido de Marvel para que, si tú eres verdad fanático de esta franquicia, pues lógicamente vas a encontrar todo este contenido. Este año, mira, subieron esta película, muy buena, te la recomiendo. Y fíjate dónde está el mundo Marvel completito. Así que si tú eres un usuario que no ha visto películas de Marvel, pues te convendría un montón contratar a Disney, ya que vas a tener todas las películas, ¿verdad? Las producciones más importantes de Marvel están incluidas en Disney Plus, ¿verdad? Disney Plus o Plus, como tú quieras llamarle, no importa. Y aquí, si vamos a película, vamos a ver la mayoría de películas. Ustedes saben que Disney es un contenido familiar, es un contenido para todo público. Ellos siempre se preocupan por crear producciones que sea para toda la familia. Y si te fijas que en el lado de película, que la cartelera es muy corta, fíjate hasta dónde llega, se queda aquí, se queda corta. Pero si te vas a documentales, vas a ver que por la parte de National Geographic, pues vas a encontrar un montón de contenido nuevo. Así que te recomiendo también Disney y en lo personal me gusta. Ahora voy a pasar a Apple TV Plus, la favorita. Esta es mi favorita. Tiene poco contenido porque esta plataforma es literalmente nueva. Apenas tiene unos dos años en el mercado, 3 años si mal no recuerdo. Y lo que aquí hay es pura calidad. Aquí todas las producciones que tú ves son buenas. Yo aquí no tengo ningún punto negativo para Apple Plus, ya que lo que yo me pongo a ver aquí me gusta. Toda esta serie que tú estás viendo acá son series que a mí me encantan. Y también algo que hay que darle, ¿verdad? Un punto que hay que darle a Apple, y es que todo está doblado a español. Y eso me encanta, que no importa que tú vivas aquí en Estados Unidos o vivas en otro país, pues todas las producciones están completamente dobladas a español. Mi serie favorita es esta que está aquí. Servant es una serie de un bebé muñeco, luego lo cambian por un bebé real y tiene una trama pero súper interesante. Me gusta que toda la serie fue grabada solamente en una casa. Literalmente el 98% de la serie fue grabada completamente en una casa. Tiene una trama súper excelente. Ya vamos en la temporada 3. Yo estoy viendo capítulo por capítulo. Ellos colocan un capítulo nuevo cada viernes. Y esta es la única serie que a mí me pone a esperar un capítulo cada fin de semana. Esta. No hay una serie que me haga hacer esto, pero esta es una serie que a mí, en lo personal, me encantó. Y todos los viernes yo estoy ahí bien pendiente para ver el capítulo nuevo. Claro, si tengo tiempo, pues lo veo el viernes. Si no, lo veo el fin de semana. Que por eso es que a mí me gusta el contenido en streaming, que tú eres dueño de tu propio tiempo y tú lo ves cuando a ti te dé la gana. No estás limitado a que un programa de televisión con una hora específica. No, por eso es que el contenido streaming por internet está desplazando a la televisión convencional como la veíamos antes, porque tú tienes la opción de verla cuando a ti te dé la gana y en el tiempo que tú dispongas. Así que recomiendo en Apple Plus, recomiendo esta serie, excelente. También recomiendo esta, sí, muy buena. Fue una de las primeras que salió conjuntamente con la plataforma. Y chicos, aquí no hay desperdicio. Hay poco contenido, pero hay que destacar un punto importante, y es que Apple solo tiene su contenido exclusivo. Apple no tiene contenido de otra franquicia, al menos que yo sepa, ya que todo lo que tú ves acá es creado directamente por Apple y no hay completamente desperdicio, chicos. Se ven muy bien, todo se ve
perfectamente bien y las películas, las series te van a encantar. Por último tenemos a Netflix. Netflix no necesita carta de presentación. Todos sabemos que es la plataforma número 1 para ver películas. Fue la primera que salió. Si tú me dices a mí, Alex, para ti, ¿cuál es la mejor plataforma de ver de televisión vía streaming? Pues yo diría que Netflix es la número 1. No hay que dar más, ¿verdad? No hay que darle mucha carta de presentación, dado a que para mí y a nivel mundial Netflix es la mejor plataforma. Puede variar el contenido, ¿verdad? Si tenemos, vamos a decir, si tenemos diferentes regiones, pues puede variar. Pero también me parece a mí que tú con un VPN puedes resolver esta situación. No estoy seguro si funciona un VPN, pero aun que tú estés en Latinoamérica, Netflix dispone de un excelente contenido. Así que chicos, estas son mis plataformas favoritas de ver televisión, más importante y las que a mí más me gustan por doblaje de idioma, por contenido. Bueno, llegamos a la parte final. Déjame saber aquí en la caja de comentarios si tú conoces alguna otra plataforma que vale la pena. Estas son mis favoritas y las que a mí más me gustan por temas de, ¿verdad?, contenido y doblaje a español, que es súper importante que estén en español para nosotros poder disfrutar de estas películas. Si el video te gustó, dale a like, suscríbete al canal. Esto fue un video diferente compartiendo mi experiencia en cuanto a ver televisión. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.